Bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrevista de este ciclo que hemos organizado con el proyecto Afro Coquimbo, la historia después del olvido. Soy Montserrat Arre, integrante de este proyecto. En esta serie de entrevistas se pretende explorar la trayectoria y motivaciones de algunas de las personas que a través de la investigación, activismo o escritura literaria aportan al diverso campo de los estudios afrodescendientes en Chile. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Javiera Carmona Jiménez. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y antes de iniciar sí, con la conversación, comenzaremos entregando algunos datos biográficos de nuestra invitada. Javiera Carmona Jiménez es chilena, es periodista y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Arcis, magíster en Arqueología por la Universidad de Chile, doctor en Historia, mención Etnohistoria por la Universidad de Chile también, y realizó una especialización en medios para comunicar el patrimonio en la sede de la UNESCO de La Habana, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Y también realizó un certificado en estudios afro-latinoamericanos de ALARI de la Universidad de Harvard. Javiera nació en 1972 y muy pequeña partió junto a sus padres al exilio en Venezuela, donde permanecieron por 20 años. Fue en Caracas donde Javiera inició sus estudios de comunicación social, los que finalizaría en Chile. Ejerció el periodismo desde 1995 al 2009. Trabajó en la agencia de noticias United Press International y luego como periodista freelance hasta que incursionó en la comunicación corporativa, encabezando el departamento de comunicación de la Municipalidad de Wynn durante 5 años. Ante la necesidad de desarrollar otros intereses que no quedaron satisfechos en el ámbito del periodismo, decidió estudiar un magíster en arqueología en la Universidad de Chile. Desafío de envergadura por incursionar en un campo desconocido, pero de enorme atractivo para ella y para el Departamento de Antropología, que mantenía suspicacias sobre aceptar profesionales no arqueólogos. Posteriormente, mientras cursaba el doctorado en Historia en la Universidad de Chile, tuvo contacto con el campo de los estudios afro-latinoamericanos, donde el incentivo de la investigadora y profesora doctora Celia Kassen fue central para incursionar en la investigación de fuentes coloniales en perspectiva interdisciplinaria. En esta senda apareció la publicación sobre el motín del Trial y se fue consolidando su línea de investigación sobre la cuestión afrodescendiente en Chile. El mundo afro ha estado muy presente en su vida, pues en Venezuela vivió inmersa en la llamada democracia racial, que sin embargo en las prácticas cotidianas era profundamente racista, observando con dolor en cada situación de discriminación y maltrato que enfrentaban sus amigas y amigos afrodescendientes de la infancia y la juventud. Javier ha impartido docencia en diversas universidades chilenas desde el 2006 a la fecha, tanto en Santiago como en Valparaíso, Viña del Mar y Arica. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins y profesora asistente en el Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá o UTA, en Arica. A contar de este año 2023, comenzó a trabajar en este departamento donde realiza docencia de pregrado en la línea de Patrimonio y Estudios Afro y cumple funciones en el sistema de museos de la UTA, Museo de Azapa y Museo de Sitio de Colón 10. Para la sostenibilidad de la Declaratoria Patrimonio de la Humanidad sobre la Cultura Chinchorro, compromiso adquirido por la UTA con la UNESCO. Sus intereses investigativos son de carácter interdisciplinario y abarcan los estudios patrimoniales críticos y cultura visual latinoamericana, referida a la modernidad temprana y a la contemporaneidad. Una de sus líneas de investigación se centra en los sistemas de representación de las culturas afro-latinoamericanas desde el periodo colonial hasta el presente, particularmente el dispositivo museo. Explora asimismo las articulaciones entre narrativas mediales y literarias de la cultura visual y narrativas memorialistas coloniales, estudios patrimoniales y museos, estudios afro-latinoamericanos, archivos sociales, activismos y memorias vivas. Ha escrito más de 40 artículos académicos, capítulos de libros y libros de diversas temáticas, entre ellas estudios que abordan lo afrodescendiente de varias aristas históricas y patrimoniales. Y ha dirigido más de 40 tesis, tanto de pregrado como de posgrado. Asimismo, ha participado en 12 proyectos de investigación como investigadora responsable o coinvestigadora, y está actualmente en curso su proyecto FONDSIT de iniciación África y Afro-Latinoamérica en objetos y colecciones de los museos estatales y universitarios chilenos. En cuanto a los trabajos dentro de los estudios afrodescendientes, podemos mencionar tres que están por ser publicados prontamente.
el capítulo Saliendo más caro un esclavo que un jornal, Esclavismo y abolicionismo en el ideario de Manuel de Salas, que es una colaboración para el libro Ensayos sobre la libertad a 200 años de la abolición de la esclavitud afrodescendiente en Chile, que estamos editando como proyecto Afro Coquimbo y saldrá publicado por la editorial Universidad Alberto Hurtado. Además de los artículos para este año, ¿no? O próximamente que van a salir, ¿no? Pensar el patrimonio afrodiaspórico en los museos chilenos, perspectivas sobre la puesta en orden y la puesta en escena de objetos y cuerpos descolonizados, y asimismo el artículo Coleccionismo y curaduría sobre África en Chile, 1930-2013. Igualmente podemos mencionar tres trabajos que ya son clásicos para la consulta dentro de los estudios afrodescendientes chilenos, escritos por Javiera. Esculturas africanas de Chile, lecturas de un patrimonio nacional en el escenario de la diferencia cultural, que salió en 2018. Esclavismo e imaginarios oligárquicos, Chile, primera década del siglo XIX, que salió en 2016. Y uno muy conocido por todos quienes estudiamos el mundo colonial, ¿cierto? Inicios del siglo XIX, que se titula De Senegal a Talcahuano, los esclavos de una revuelta en la costa pacífica 1804, que salió publicado en el año 2014. Bueno, luego de esta extensa, ¿cierto? Biografía, puesto que Javiera tiene una gran actividad en toda su trayectoria académica, ¿cierto? Y pensando en lo que ya hemos contado sobre nuestra invitada, me interesa profundizar con Javiera en las motivaciones y trayectorias de su mirada hacia la afrodescendencia en Chile, iniciando primero, por supuesto, conociendo un poco más de sus experiencias de vida y que nos explore y que se expanda un poco más sobre algunos puntos, ¿cierto?, de los que comenté más arriba. Bien, partiremos entonces con las preguntas, ¿cierto?, preparadas para Javiera. Primero que nada, me gustaría que, bueno, pensando y considerando que creciste en Venezuela, ¿cierto? Como hija de padres exiliados y conociendo, por supuesto, la herida que significó el golpe militar y la dictadura para tantos chilenos y chilenas, ¿nos podrías contar sobre tu experiencia dentro de la sociedad diversa en la que te educaste y por qué te interesó el periodismo y qué impresión finalmente te causó Chile al regresar de tu experiencia y de tu experiencia de vida, ¿cierto?, en Venezuela. Ujú. Bueno, yo tuve la fortuna, y esto puede sonar muy raro, de vivir en una época en Venezuela en que había mucha diversidad, porque habían muchos exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Era una comunidad muy diversa, de gente muy comprometida políticamente, pero que también tenían grandes heridas, grandes traumas. Y esto en el marco de una sociedad que en ese momento se caracterizaba por acoger gente de todas partes por su bonanza económica. Así que me tocó vivir esa Venezuela que se llama la Venezuela saudí, donde el negocio más absurdo que uno se le podía ocurrir iba a prosperar porque había muchísimo dinero circulando. Y eso también era un contexto económico muy atractivo para gente de todas partes. En el caso de esta comunidad de exiliados, que era difícil ya en un momento de establecer quiénes eran los exiliados políticos, de los exiliados económicos, o más bien de los migrantes que buscaban mejores perspectivas económicas. eh, Uno podía notar también ciertos rasgos de la idiosincrasia venezolana que a mí ahora me sorprende mucho porque era la característica de una sociedad que no migra, sino que recibe, que es quien acoge. Y muy apegados a la familia, a sus tradiciones, al territorio en el que nacen, se crían y mueren, eh, con poca tendencia a desplazarse incluso dentro del propio país. Y bueno, resulta eso completamente impactante con lo que se está viviendo en las últimas décadas de esta diáspora venezolana,
y que se han convertido en los grandes migrantes de la contemporaneidad. Y, y esto yo he podido entonces percibir a partir de lo que a mí me tocó vivir del otro lado, migrando para allá, eh, el trauma tan grande, el trauma social tan grande que experimenta esta sociedad de vivir con los vínculos a distancia, con los afectos fragmentados, con esta nostalgia de un lugar que en el tiempo en que están fuera se ha ido transformando y que eventualmente si vuelven a su lugar de origen se van a encontrar con otro mundo muy diferente y que ya entraron en la experiencia del desarraigo. Y eso en ese entonces era un factor que nos unía dentro de esta diversidad de experiencias de exilio, quienes habían sido perseguidos, quienes habían estado presos, quienes habían sido torturados, con los que salieron antes, antes de que pudieran caer en estas situaciones, o las personas que migraron por una decisión más práctica, más económica, o finalmente, más allá de la causa o el argumento para salir, esta vivencia del desarraigo se convirtió en un vínculo que, que yo creo que es irreversible y que eso yo noto en mi interacción cotidiana con la población venezolana que está en Chile. Me conmueve también como verme en un espejo de, de revivir esa experiencia en un contexto tan distinto, tan distinto. Eh, bueno, eso es como, como un rasgo que unifica estas experiencias en general y bueno, todos aquellos que venían de este exilio tan violento de Argentina, de Uruguay, y gente que venía de Brasil también. Bueno, los migrantes de Colombia que venían escapando también de los conflictos de la guerrilla. Bueno, yo lo percibía como niña y como joven, como una generación muy golpeada, muy traumatizada, muy llevada al límite. Llevaba el límite. Me producía mucha pena, mucha extrañeza también, porque yo vivía una vida más feliz, más alegre, más inmersa completamente en el mundo venezolano. No tenía referencias de Chile, no me sabía el himno, nada, no tenía nada. En mi casa no se cultivaba nada que tuviera que ver con Chile. Eh, yo creo que era un mecanismo de defensa también, de poder soportar lo que implicaba este desarraigo y tratar de adaptarse aunque sea de la forma forzada y violenta de borrar con todo lo anterior para dejar espacio para lo nuevo, una cosa así. Eso es lo que yo evalúo ahora a la distancia y, y bueno, y yo en cierta forma creo que fue una estrategia de supervivencia eficiente, porque me permitió a mí disfrutar de esa vida y, y vivirla así intensamente, vivir mi vida de venezolana, por decirlo así. Sí. Pero después igual, bueno, regresaste a Chile, regresaste con tu familia, sola, ¿y por qué? ¿Cómo fue ese regreso? Sí, lo que pasa es que terminaba unos beneficios de la ley del retorno en el año 92, a fines del 92, y, y mis padres siempre con el deseo de volver, pero no era tan fácil desarmar todo y regresar. Y el pretexto de la finalización de esta ley
generó la condición de decidir sí o no, o es ahora o es nunca. Y bueno, y fue mi mamá fundamentalmente la que tomó la decisión de regresar porque ella nunca dejó de ser chilena. Ella se sentía muy fuera de lugar, mucha añoranza y también ella vivía en una idealización de Chile que era tremenda. Entonces, yo creo que también por su salud mental ella optó por eso. Y bueno, y a mí me preguntaron si yo quería regresar o me quería quedar allá. Y dije, bueno, vayamos a Chile a ver qué tal es, cómo es, si es como la han pintado. Y era como migrar, era efectivamente migrar. Así que migré y bueno, era otro mundo. Los primeros 5 años fueron muy difíciles, muy difíciles. Y ya después uno empieza a armar un proyecto de vida y definitivamente cuando nacieron mis hijos, yo tengo 2 hijos, em, ahí ya uno no se hace preguntas, como que todo se naturaliza y eso fue como el elemento ya de rearraigo, pero siempre muy problemático, con mucha fricción, siempre muy tensionado, pero también placentero y gozoso de los afectos. Sí. ¿Y cómo fue esta inquietud por estudiar periodismo, que iniciaste tus estudios allá en Venezuela y luego terminaste acá en Chile? Mm, Bueno, lo que pasa es que yo vengo de una familia periodista. Ah, ya. Mi abuelo, que era taltalino, él a principios del siglo XX entró a trabajar en una imprenta y bueno, era la época en que la gente se formaba autodidacta en las imprentas y se convirtió en periodista y en imprentero. Y mi papá era un periodista también autodidacta que le tocó vivir la creación de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile y fue de las primeras generaciones que se graduó, pero ya tenía mucha experiencia en el cuerpo, llevaba ya bastante tiempo trabajando en, en radio. Y bueno, mi papá finalmente fue el director de la radio del MIR y en el MIR él tuvo un desempeño muy significativo en términos también políticos y en su tarea de periodista. Mi papá fue un periodista que estuvo toda la vida trabajando en la denuncia de la violación de los derechos humanos, hizo muchas investigaciones muy valiosas. Incluso se hizo un documental sobre una investigación emblemática en el que él logró identificar al asesino de Leonardo Henriksen, que fue este periodista argentino que grabó su propia muerte, que estaba con la cámara cuando lo apuntan unos soldados que bajan de una camioneta, cuando fue el Tacnazo, poco antes del golpe del 11 de septiembre. Y es impresionante esa imagen, bueno, es famosísima, ha dado la vuelta al mundo porque él cae y la cámara cae con él y uno está viendo la situación desde los ojos de él, ¿no? De lo último que él vio. Y esa investigación fueron años de años sistemática, de hormiga, muy meticulosa, hasta que dio con el soldado, con el capitán que había dado la orden para dispararle. Y, y bueno, fue fundamental en el juicio todo lo que recabó mi papá como, como periodista y como ciudadano también, porque él tenía un compromiso que superaba su perfil profesional, era un compromiso con la vida, con la verdad. eh, Y bueno, yo creo que por ahí me vino mi profunda admiración por lo que hacía mi papá
y, y siempre con mucha inclinación por las narrativas, por contar la vida de, eso es algo que siempre me ha seducido mucho desde muy niña, de contar las historias de otros, de narrar la vida de, 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 de quienes están cerca, esas vidas extraordinarias o esas vidas sencillas que tienen también sus episodios sublimes. Yo creo que es eso, un profundo em, afición por ese saber narrativo. Yo creo que eso es lo que me mueve hasta el día de hoy. Es algo que es profundo y emocional, no es racional, es no sé cómo explicarlo, es como que me brota de las profundidades. Eso. O sea, viene, claro, viene como, bueno, aparte del ejemplo y de la experiencia que tú viviste en tu familia y del ejemplo que veías en tu padre. ¿Tu madre también fue periodista? Mi mamá también era Ya. periodista, se me olvidaba mencionar a mi mamá. Bueno, en tu familia, claro, papá, mamá periodistas con una vasta Sí. experiencia, claro, aparte de ver todo lo que ellos hacían, también, claro, hay algo, no sé si en los genes, puede haber algo en los genes, puede haber algo que viene de mucho más allá, claro, que te haya impulsado a partir con periodismo, pero después seguiste en otras áreas, te diversificaste, como tú misma también contaste, ¿cierto? Lo que yo leí es parte de lo que tú escribiste como una biografía, o pequeña biografía de tu trayectoria. Te fuiste a otros espacios que también tienen que ver con la investigación. Ingresaste a arqueología, al magíster en arqueología en la Universidad de Chile. Y sobre eso me gustaría preguntarte qué te llevó a pensar que la arqueología era el siguiente paso, luego de ejercer el periodismo varios años, ¿no es cierto? Y bueno, en una primera mirada pareciera que la arqueología es muy diferente al periodismo como disciplina, ¿cierto? Y después te ingresaste al doctorado en historia, que puede estar más bueno, quizás es como algo entre medio de uno y otro, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Por qué pensar estos caminos tan distintos e irte a estos espacios tan diversos? Mm. Bueno, pasó que yo llegó un punto que me sentía muy frustrada con mi actividad profesional. Y es que en Chile es muy difícil ser periodista porque em, prácticamente la única opción es contratarse en este sistema duopólico. Y para eso hay que hacer muchas concesiones, hay que sacrificar muchas convicciones también. Y bueno, es difícil en Chile ejercer el periodismo. Y yo me sentía muy frustrada. Y en ese contexto de evaluar qué es lo que voy a hacer con la vida, cómo me proyectaba yo en el futuro, qué quería hacer realmente, me pregunté qué es lo que yo finalmente quiero hacer. No tenía deudas, no tenía hijos, no tenía trabajo estable tampoco. Y pensé, bueno, esta es mi oportunidad para estudiar algo que me resulte completamente satisfactorio. Así que me voy a dar ese regalo, tenía unos ahorros, me voy a dar ese regalo de tomarme un par de años para estudiar, para volver a estudiar y estudiar eh, sin pensar qué rendimiento podría obtener yo con esos estudios, sino por puro placer y satisfacción. Y, y bueno, y busqué algo que me resultara totalmente placentero. Esa fue mi conexión con la arqueología. Fue una conexión de placer, porque, bueno, yo siempre he sido muy aficionada a los museos arqueológicos, eh, también al trabajo de campo. Es algo que en eso se parece mucho al periodismo también, que uno sale a terreno, habla con la gente, vive las experiencias, hace observación participante sin saber que está haciendo observación participante. Y bueno, y hay una cantidad de elementos compartidos que conecta con el ejercicio del periodismo
cuando uno lo reflexiona sobre él en una clave más antropológica. Y bueno, y la arqueología es antropología, ¿no? Me resultó extraordinariamente atractivo y desafiante. Y eso también me gusta mucho. Entrar en espacios que me van a requerir un gran esfuerzo para, para desenvolverme. Así que allí pasé dos años magníficos, eh, familiarizándome con todo un lenguaje, una jerga, unas preocupaciones, unas tradiciones también, porque los arqueólogos y arqueólogas tienen sus tradiciones, es una comunidad muy particular también, y conociendo cantidad de historia fascinante, fascinante. Y en esa vuelta, bueno, yo iba a muchísimas actividades paralelas a lo que era el estudio mismo. Iba a presentaciones de libros, a charlas de divulgación, a exposiciones. eh, Estaba día y noche, las 24 horas del día transmitiendo con la arqueología. Muy, muy entregada. Y en una de esas fui a una presentación de un libro que era, que era un ejercicio de un conjunto de artistas de artes visuales que tomaban ciertos motivos arqueológicos y hacían una reelaboración en clave contemporánea. Y ellos tenían un invitado especial que era un señor mayor que estaba sentado en la primera fila y yo llegué tarde y justo el asiento que estaba al lado de él estaba desocupado y me senté al lado de él. Y este señor como que dormitaba y se iba de lado y se posaba en mi hombro, entonces yo lo sostenía, de repente se despertaba, se volvía a conectar y estaba así como que en ese estado como liminal entre que estoy y que no estoy. Y cuando termina la presentación, todo el mundo se acerca a saludarlo y con muchos abrazos, besos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y este señor quién será? Que todos lo quieren tanto, que están todos tan preocupados, capaz que este sea una eminencia o sea el dueño no sé de qué. Y estaba muy metida con quién sería ese personaje. Y en un momento en que ya había pasado como el fervor por saludarlo y quedamos él y yo sentados solos, le pregunté que quién era él, que cómo se llamaba. Y me dijo, bueno, yo soy Hans Niemeyer, yo soy una arqueóloga. Y ahí nos pusimos a conversar, le conté lo que yo estaba haciendo. Me dijo, oh, qué interesante, qué bien, qué bueno, te felicito. Bla, bla. Y bueno, y me quedó siempre la idea de Hans Niemeyer en la cabeza. Y cuando llegó el momento de hacer la tesis del magíster, bueno, ese era un tema tremendo. O sea, ¿qué tipo de investigación podía hacer yo que no estaba formada en el área? Y dije, bueno, yo tengo que hacer algo que me permita a mí ser reconocida positivamente por esta comunidad, hacer algo que realmente los favorezca y que ellos no estén en condiciones de hacer porque están dedicados a investigar la arqueología. Y como yo no voy a investigar propiamente culturas arqueológicas, yo lo que puedo hacer desde mi lugar de comodidad, podríamos decirlo así, o más bien el lugar que yo manejo, es incursionar en la historia de ellos, en la historia de la arqueología, que eso es algo que no se trabaja en Chile. La historia de la arqueología, hay una historia de la ciencia, pero sobre la arqueología es como un episódico, medio fragmentado, no es una tradición historiográfica como hay en otros países, que la historia de ciertas disciplinas es bien relevante. Y bueno, y ahí Victoria Castro, la arqueóloga, una historiadora, me
planteó que si yo quería hacer un aporte en esa perspectiva, considerara a Hans Niemeyer. Y fue algo, no sé, providencial, fue una coincidencia súper mágica, porque yo lo veía con hombro y ella cuando me dice cómo enfrentar mi gran desafío de hacer la tesis, justo me lo menciona él. Y eso fue estupendo porque estuve como un año y medio más o menos juntándome con él todos los jueves en su oficina, en Ahumada, en el centro, escuchando sus historias. Y él me contaba de todo, me hablaba de toda su vida, era una conversación muy libre, muy abierta, sin un esquema preconcebido. Yo más bien incentivando a que él se explayara en los temas que a él le parecían de interés, y de repente yo le preguntaba cosas más concretas que estaba investigando sobre su trayectoria. Y así fue que armé un relato sobre la historia de la arqueología chilena desde la vida de Hans Niemeyer, cómo desde una perspectiva biográfica se podía narrar una etapa fundacional de la arqueología científica en Chile. Y esa tesis, bueno, se dieron las condiciones para que es mi primer libro, ese, el Hans Meyer, la arqueología científica en Chile. Y ese libro bueno, sigue siendo muy citado y bueno, la gente siempre me lo comenta porque sobre todo los arqueólogos que yo conozco, cuando empiezo a hablar con ellos, eh, noto que me empiezan a contar de su vida y entramos rápidamente en una intimidad que yo digo, ah, este quiere que yo le escriba también su biografía, y siempre tengo esa sospecha. Entonces tengo tantas solicitudes que voy a tener que pensar muy bien cuál sería mi segunda biografía arqueológica. Bueno, el asunto es que esta biografía arqueológica la leyó Jorge Hidalgo, que también que tiene unos vínculos muy estrechos con el mundo de la arqueología, desde su trabajo en Arica justamente, en, con los grupos, las comunidades eh, indígenas coloniales en este territorio extremo del virreinato, que era tan poco conocido y que él trabajó esclareciendo eh, todos estos detalles de qué pasaba para este lado del imperio y muy colaborativo en el trabajo de los arqueólogos, esa interfaz entre el dominio inca y la aparición de de estos señoríos, de estas comunidades que interactuaban en ese marco previo y post españoles, post conquista. Y Jorge Hidalgo leyó ese libro, me apoyó en la presentación de ese libro en el Congreso Americanista que se hizo en Santiago en el año, creo que eso fue en el 2003-2004, por ahí, 2003-2004, que se le hacía un homenaje a Hans Niemeyer. Y ahí Jorge Hidalgo me dijo, pero tú podrías hacer el doctorado en historia, tal vez podrías en etnohistoria. Y yo me quedé pensando, bueno, sí, ahora se me acabó el estudio porque terminé con la arqueología y podría, y sí, y me interesa la etnohistoria. Y fue por la invitación de Jorge Hidalgo que me incentivó. Y bueno, fue otro periodo fascinante donde eh, me instalé
en ese lugar en que la arqueología ya comenzaba este diálogo intenso, cercano, rico, muy productivo con, con la historiografía colonial. Y con toda esa diversidad de actores sociales, actores históricos, donde estaban, por supuesto, los afrodescendientes, que yo los tenía eh, visibilizados en una perspectiva biográfica muy emocional, muy de piel, muy de cuerpo, de sonidos, de música, pero no conceptualizada, no pensada en términos disciplinares. Y eso fue magnífico, porque me permitió volver a mi propia biografía desde otro lugar, desde un lugar que tenía marco, tenía otra esa historia, que yo la conocí al final, de cómo era en el siglo XX estas poblaciones, cómo eran en el siglo XX estas poblaciones afrodescendientes en la vida cotidiana y, y entrar entonces en el punto cero de la historia. Eso me parecía magnífico, magnífico. Así que por ahí, por esa ruta medio azarosa y, y, y no planificada. Fue como un devenir nomás, un devenir. O sea, de Yo alguna no soy manera, de esa... ¿Cómo? o sea, claro, tú planificaste o pensaste que te podía ser simplemente o sea, estudiar por placer, ¿cierto? Arqueología y de ahí una cosa llevó a la otra y terminaste haciendo el doctorado en historia, claro, sin planificación, ¿no? Sin saber realmente a lo que Sí, hay ibas gente en un inicio. Mm. que planifica mucho su carrera profesional, su carrera académica, incluso se trazan plazos para en tal tiempo yo tengo que terminar esto, tener la tesis esta, postular a esto, ta, ta, ta. Y la mía no ha sido una carrera planificada, ha sido una carrera como del devenir. Y, y bueno, y la he disfrutado mucho, yo creo que por eso, pero he tenido la suerte de poder también jugar en ese límite entre la mínima planificación y el goce, y el goce, sí, Bueno, considerando cómo son las mm. cosas en este momento, de la presión por todos esos rendimientos que demandan tanto para la vida académica. Yo creo que cuando uno hace las cosas, claro, por placer y con gusto real, los resultados siempre son buenos, independiente de que uno se instale rápidamente o no tan rápidamente en el espacio académico, siempre los resultados van a ser positivos. Y yo creo que eso Sí. se ve en tu carrera y en tu trayectoria, que claramente te ha llevado por diferentes caminos, pero has logrado también generar estos lazos con diferentes espacios de manera exitosa. Y no tan solo, claro, no tan solo por obtener un espacio laboral o algo así, sino también por generar estos lazos, estas redes, estas amistades, estas conversaciones Mm, que nos estás comentando, ¿cierto? De estas personas que vas conociendo en el camino y que enriquecen también la experiencia, tu experiencia en el mundo de la academia. Y bueno, sí. y llevándonos o eh, profundizando un poco hacia lo afrodescendiente, ¿cierto? Que es lo que nos convoca en este ciclo de entrevistas y que tú eres una muy buena exponente dentro de los estudios afro. La pregunta, bueno, más o menos un poco la respondiste, pero me gustaría que profundizaras, ¿cierto?, en cómo llegó este interés hacia lo afro desde, desde que comenzaste el doctorado en historia o dentro del doctorado en historia. Como dices tú, había una experiencia previa que tenía que ver con tu vida cotidiana y ahora lo empezaste a ver desde una perspectiva teórica, histórica, diferente. Pero ¿en qué minuto te llamó la atención o en qué minuto comenzaste a tener una preocupación académica, investigativa sobre este tema? Mm. Bueno, digamos que Celia Cáceres me presentó la temática. Me presentó la temática
Yo tomé un curso con ella y pensaba, bueno, ¿qué podría yo aprender en esto? Sí, yo inmersa en ese mundo afro porque era toda esta reminiscencia de Venezuela y bueno, y tomé conciencia que las experiencias afrodescendientes son muy diversas y que el mundo de Caracas, del Caribe, tenía un contraste importante con la experiencia en Chile. De partida que en mi casa había una suerte de distancia con los afrovenezolanos y mi mamá me explicaba que era, bueno, es que como en Chile no hay afrodescendientes, yo no sé cómo relacionarme con ellos y para mí esto es muy distinto y bueno, y siempre como al límite pero sí en el borde de ya el gesto racista. Y a mí eso me extrañaba muchísimo. Yo pensaba, pero ¿cómo eso es absurdo? Mi mamá me decía, es que se murieron de frío. Pero decía, pero esto no es posible, mamá, eso es una tontería, ¿cómo se te ocurre? Yo sin haber estudiado nada, solamente de sentido común, me parecía insostenible. Y bueno, y tomé este curso con Celia. em, para ver qué era lo que tenía asidero de toda esta narrativa, esta mitología urbana sobre los afrochilenos. Y bueno, fue un descubrimiento extraordinario, extraordinario. Celia fue una gran maestra, fue súper generosa y siempre me incentivó mucho, me apoyó mucho cuando yo entraba en esas crisis de desconfianza. Tengo una colega que habla de ¿cómo le dice? El síndrome del impostor, de que de repente uno entra en duda sobre si lo que está haciendo, uno está realmente capacitado para hacerlo porque no estaba formada en el área de la historia y, y cómo podría yo entrar en estas discusiones teniendo, eh, teniendo menos herramientas conceptuales de lectura, etcétera. Y bueno, ella siempre tuvo mucha fe en mí, me apoyó mucho y me planteó una historia que fue fascinante. Me dijo, mira, hay una novela de Herman Melville que tú deberías leerla. Y es increíble. Y bueno, yo la leí y la comenté con ella, me parece genial, que sé yo, me dice, es que esta historia es verdad, esto no es un invento, esto pasó y pasó aquí en Chile. Y hay un artículo donde está la indicación de la fuente, que era este artículo de Julio Pinto sobre el motín del trial. Jorge. Y Jorge Pinto, perdón. Jorge Sí, Pinto. sí, sí, sí. Bueno, y me dijo, es la oportunidad, yo creo que esto lo tienes que trabajar tú, se me ocurre que esto va a ser algo que tú vas a poder desarrollar muy bien y bueno, y mucho apoyo, pero tienes que ver cómo resuelves el tema de las fuentes, porque aquí no es solamente trabajar las mismas fuentes, sino tal vez aportar con más fuentes. Bueno, y yo estaba tan entusiasmada que me fui a instalar ahí al archivo a buscar una aguja en un pajar. Dije, bueno, yo voy a encontrar algo más de esto. Es que lo siento en el corazón de que lo voy a encontrar. Y estuve poco tiempo, no sé, serán como 2 semanas yendo todos los días, de la mañana hasta la tarde. Y, y me acuerdo que me topé con mucha gente que trabajaba en el archivo y me preguntaban, ¿qué estás haciendo? Y contaba, estoy buscando algo que no sé dónde está, pero que yo siento que está por aquí y que tiene que ver con este motín. Y me decía, no, eso es buscar, eso es una aguja en un pajar.
Y bueno, y me la encontré la aguja en el pajar y me encontré em, unas, unas recomendaciones con respecto a ese caso, la síntesis del juicio y encontré un montón de otras cosas del caso y bueno, dimensioné que realmente no era tan aguja en el pajar, sino que este fue un caso de revuelta de personas esclavizadas que generó mucho impacto en la opinión pública de la época. Fue realmente un acontecimiento, fue algo muy sangriento, un episodio muy sangriento, no solamente por lo que significó el motín, sino también después la reacción de castigo hacia estas personas que se rebelaron en la embarcación. Y eso tuvo efectos en el futuro también, en recomendaciones sobre la navegación, y generó narraciones, relatos populares sobre el tema. Y bueno, ahí tomé conciencia que no era tan aguja en el pajar y que tenía un margen alto de, no sé tan alto cuál sería el nivel exacto, pero sí que requería un poco de disciplina y convicción de que iba a aparecer y bueno, y apareció. Y eso, y ese fue como una señal de que si en esta discusión yo tengo posibilidades de contribuir, yo puedo aportar con esclarecer aspectos de, de este campo de estudio y contar también historias, porque son muchísimas las historias que están por contarse con respecto a las poblaciones afrodescendientes. Y bueno, fue como por esa ruta y bueno, y con Celia después salió esta oportunidad de publicar ese artículo que a mí me llena de emoción y de sentimientos porque, bueno, por todos estos elementos de contexto que, que no los puedo olvidar y las pocas veces que he leído ese artículo, es de nuevo ese capítulo porque, bueno, es terrible eso, yo soy como muy autoexigente y lo leo y digo, ¿por qué puse esa palabra ahí, esa coma, no? Y peleando así con el pasado, ya lo hice, ya no lo puedo disfrutar, me critico, ay, no, es puro sufrimiento. Pero a pesar de eso, me acuerdo no puedo dejar de acordarme de todas estas cosas, de todo este contexto, de cómo fue, de todos los comentarios de gente con mucha trayectoria que me aportaron elementos para yo considerar, Herbert Klein, Carmen Bernard, y fue como un trabajo ideal donde uno va al archivo, encuentra cosas, puede escribir algo, te lo leen, te comentan, te hacen aporte y lo publican. Y otra gente lo lee y aparece la historia. Redondo, final redondo. Fue perfecto. Bueno, yo creo que sí, es uno de tus trabajos más conocidos, reconocidos dentro del mundo de los estudios afro. Bueno, es el primero también que hiciste, pero creo que sí, sin duda fue un gran aporte a historizar este evento, si bien ya Jorge Pinto había hecho un artículo hace varios años ya, creo que salió a fines de los 80 el artículo que hizo él. Esta fue una nueva puesta en escena de este evento con nuevos datos y con una perspectiva diferente. Y sí, bueno, quería hablar después de la publicación en donde aparece este artículo, así que eso lo dejémoslo para el final. Ujú. Eh, y antes de llegar a ese punto de esta publicación y todo lo que implicó todo ese periodo, me gustaría que quizás a modo de opinión, ¿no? O de tu percepción sobre el presente y la perspectiva sobre lo afro acá en Chile, nos comentaras desde tu experiencia como profesional, que has trabajado en desde numerosas propuestas teóricas y metodológicas, diferentes disciplinas. Quizás, bueno, hay muchas cosas que interconectan este trabajo que has tenido, pero hay un concepto que quizás cruza todo y que tiene que ver con cultura, o el concepto de cultura,
si bien es un concepto muy diverso, definible de diferentes formas, etcétera. Pero bueno, escoge la manera en cómo tú quieras comprender cultura y me gustaría que nos comentaras en qué sentido observas la incidencia de África y la afrodescendencia en nuestra cultura chilena, a partir de la experiencia que tú has tenido desde tus estudios de lo afro, a partir, ¿cierto?, del doctorado en adelante y obviamente ya muchos años ya de experiencia en ese ámbito. Bueno, sabes que esta investigación que yo estoy realizando desde el año pasado sobre cómo se formaron las colecciones sobre África y Afro-Latinoamérica en los museos estatales y universitarios de Chile, me ha permitido reconocer otros caminos para reflexionar sobre justo lo que tú me estás preguntando de de cuál es el impacto, cómo se produce este vínculo, esta relación. Y, y yo noto que, dado la cantidad de objetos que he encontrado y de historias que me han relatado sobre estos objetos, que son objetos muy diversos, que son eh, cuadros, son obras de artes visuales, son piezas históricas, eh, piezas de periodo colonial, pero sobre todo todo lo que tiene que ver con el siglo XX. Yo estoy con la idea de que hasta antes de la dictadura y en los primeros años de la democracia en Chile, había una sensibilidad antirracista mucho más fuerte, más visible de lo que nosotros reconocemos hoy. Por ejemplo, el año 72, el año 72, eh, el año 72, a fin del 72 o a principio del 73, ahora estoy con dudas, creo que fue a fin del 72. Angela Davis salió de su prisión y una de las primeras actividades públicas que tuvo fue una visita a Chile, invitada, eh, bueno, por el gobierno de la Unidad Popular y donde tuvo mucho protagonismo el Partido Comunista. Y esa venida de Angela Davis fue fue un acontecimiento que tuvo mucha repercusión en el ambiente intelectual, político de la época y que ponía en el tapete el tema del racismo, de un racismo estructural y y en el que intervenían mm, una cantidad bien variada de artistas, intelectuales, gente que sintonizaba con esta lucha, que en ese momento no se veía como una lucha tan exógena, como que fuera solamente las demandas de los derechos civiles en Estados Unidos, sino que tenía que ver algo con Chile también. Y viendo hacia el pasado, los objetos, por ejemplo, que hay sobre Haití, sobre el Caribe y estas representaciones de, del mundo afro en clave ingenua, naif, arte naif o artesanías, etcétera, eran, que fueron recolectadas por chilenos que participaron del servicio diplomático y que fueron escritores, fueron gente de los círculos artísticos, intelectuales, que trajeron toda esa cantidad de cosas a Chile
que quedaron, que siguen, que están custodiadas por estos museos estatales. Yo percibo que había un gran interés en lo que pasaba con el mundo afro en el Caribe, con el pensamiento decolonial, emancipatorio, que era percibido como parte de unas luchas globales en las que Chile también tenía algo que ver. Y, mm, y eso yo creo que es un momento de la historia de Chile que está ligado a lo afro de una forma más ideológica que hay que esclarecer y que hay que difundir, porque, porque a mí me hace mucho sentido que este negacionismo sobre el componente afro en la historia de Chile estaba en conflicto constante con este mundo más ideologizado, abanderizado en una lucha global contra el racismo, en el que se reconocía también un lugar de Chile en esta disputa. Y eso, mm, no sé, bueno, era otro mundo. La gente tenía otros hábitos para informarse, las cosas circulaban de otra manera, los relatos, los discursos. Es algo que le estoy dando vuelta, cómo circulaba esto, pero lo que sí estoy segurísima y convencida es que la sensibilidad eh, por las problemáticas afrodescendientes era mucho más fuerte y se expresa en esta cantidad de objetos diversos que están y que llegan de personas diversas que hacen un esfuerzo económico, un esfuerzo de tiempo, un esfuerzo emocional en ir juntando estos objetos y adquiriéndolos y cuidándolos y finalmente legándolos al Estado chileno. Ese es como lo que me está dando vuelta en la cabeza durante todo este año. En eso estoy. O sea, me parece súper interesante porque, claro, es una reflexión que no se ha hecho si pensamos en el siglo XIX respecto a nuestra afrodescendencia, que también sigue siendo aún un poco nebulosa, aunque ya hay más investigación sobre el XIX. El siglo XX es algo que prácticamente no se ha escrito, excepto los trabajos que versan sobre la chilenización en Arica, Claro. eh, pero que se focaliza obviamente en todo el proceso de lo que pasa post Guerra del Pacífico, con la afrodescendencia, con las poblaciones afrodescendientes en ese territorio, pero no hay una reflexión hacia el siglo XX sobre nuestra relación con los afrodescendientes, estos procesos de vaivén, ¿cierto?, entre los racismos y los antirracismos, esta relación con las ideologías políticas. Ahí, bueno, esta es una pregunta extra, pero quizás hay un tema con esta afinidad en contra del imperialismo, que también está cruzada por discursos antirracistas. Sí, Y muy también cierto. tanto estas teorías latinoamericanistas, la teología de la liberación y otras teorías que son, y otras propuestas políticas que son absolutamente propias de nuestro continente, pero también en un diálogo con África, que obviamente luchan en contra de estos poderes del norte. Hay también algo, bueno, ahí yo también había sabido o he conocido de interés literario sobre poesía afro. Hay una revista en donde hay un número especial, que es una revista ariqueña que se llama Tebaida, en donde hay un número especial sobre poesía latinoamericana en general, estadounidense y también latinoamericana. Y también hay un encuentro que se hizo sobre poesía afro, y africana y latinoamericana, y que se hizo un encuentro y después también se publicó un libro con estos resultados de este encuentro. Aparte de todas estas colecciones de museos que tú nos comentas. Mm. Por ahí puede ir, no sé si también has reflexionado sobre esta lucha antiimperialista.
¿Te parece? ¿Y Sí, qué ha pasado al mm, día de hoy? Por qué crees tú, no solamente quizás a modo de mm, hipótesis y una aproximación nomás con respecto a lo que pasa ahora en el siglo XXI? Siendo que ahora, bueno, en el siglo, o sea, hacia los años 90 y principios del 2000, ¿cierto? Hay una, en términos internacionales, hay una consolidación de lo afro en términos discursivos, ¿cierto? Se utiliza, se comienza a utilizar este concepto de afrodescendiente, se establece el decenio de los afrodescendientes en el cual estamos ahora. En fin, hay todo un movimiento internacional en torno al reconocimiento de las particularidades culturales de lo afro en el mundo y en América en particular. Em, cómo lo ves tú estos tránsitos? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y cómo podría ser interpretado este proceso desde los años 60 hasta el día de hoy? mm. Mira, tomando algo con lo que partimos de los exilios, eh, me, me, me ha causado emoción y sorpresa dar con una variedad de experiencias de exiliados chilenos de la dictadura que terminaron sus exilios en África, en distintos países en África. Bueno, en Mozambique hay una gran, digamos, no una gran comunidad, pero sí hay una cantidad importante de chilenos que participaron en todo ese periodo revolucionario de refundación de Mozambique. Eh, pero también hay otros que participaron en actividades humanitarias y de ayuda a África durante los años 80, durante los años 90, y que fueron parte de ese movimiento internacional eh, que, que, que persiste hasta el día de hoy sobre los países africanos, esta suerte de ayuda es que hacen este conjunto de tareas que, bueno, que son también muy criticadas, ¿no? Porque eh, son se ha argumentado también que justifican su existencia con las carencias de África, ¿no? Que en realidad no tienen la finalidad de, de generar ningún cambio, sino que eh, mientras persistan estas condiciones, ellas tienen su razón de ser y de lucrar también. Bueno, pero esa es otra historia. A lo que yo quería comentar es que la, la, la posición de África en este orden internacional, con estas contradicciones de violencia, pobreza, multitud, riqueza cultural, diversidad, eh, bueno, toda esa mezcla de, de rasgos que hacen difícil caracterizar un continente tan múltiple. eh, es un punto de atención a nivel global y que Chile en esa lógica que podríamos darle muchas explicaciones, podríamos hacerlo desde una perspectiva economicista liberal, de cómo Chile se abre al mundo con sus mercados, etcétera. Entonces ahora está preocupada de África, pero más allá de ese tipo de argumentación, el tema de África es tan fundamental en nuestra contemporaneidad que a tantos niveles, con tantas consecuencias, que, que yo percibo que se ha ido ampliando, extendiendo y popularizando también esta sensibilidad
por lo que ahí puede pasar, lo que pasó y por lo que pasará. Incluso considerando el marco que nos imprime el cambio climático, la crisis climática, África es tema para nosotros ahora. Y noto mucha gente, por ejemplo, me he encontrado por lo menos en 3 oportunidades, con chilenos y chilenas que viajan a África a hacer actividades diversas regularmente y que vuelven a Chile y difunden lo que hacen allá. Por ejemplo, en Punta Arenas hay una organización que tiene un apoyo con Ghana y hacen viajes eh, de ayuda, tiene un nombre que no me acuerdo ahora cómo ellos lo llaman, de soporte y cooperación con unas localidades rurales de Ghana y otros que hacen intercambio artístico, que están formando como espacios culturales orientados a la música, fundamentalmente chileno-africano. Y, bueno, y también puede que esto tenga que ver con esta visibilidad de los cuerpos negros, negras, con la migración, el flujo migratorio de las últimas décadas que tiene un componente afro-latinoamericano tan fuerte que, que, no sé, yo también puedo confundir aquí mis deseos con la realidad, pero yo eh, pienso que cada vez se integra más tanto el tema como temática, como en experiencia de convivencia cotidiana, lo afro. Lo afro como que está ahí más, eh, más concreto, más visible y también más político, más político. No creo que sea indiferente para, para toda esa cantidad de jóvenes que son seguidores de las películas de Marvel, Wakanda Forever. O sea, eso es un símbolo de que en esa fuerza de las industrias culturales es un símbolo de una lucha global. ¿Ah? eh, de todas estas, claro, reivindicaciones que tú mencionabas, anticoloniales, antiimperiales, eh, ecologistas, eh, 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 bueno, todas estas luchas del fin de los tiempos, por llamarlo así, están tienen un hilo que visibiliza África, nuestros temas pendientes y esta conexión eh, como más sensorial que es potente y que a veces puede ser mucho más concreta que una conexión más racionalizada, intelectualizada, etcétera. O sea, el tema de los tambores en la fiesta de la Virgen en Petorca, estos tambores haitianos, imagínate, convierten una celebración tan tradicional en un lugar tan recóndito como Petorca, pero tan lleno de carencias, empezando por el agua. Y África aparece ahí para ellos de una forma cotidiana y fuerte y, y, y profunda, porque está inmerso en ese marco de una festividad que los conecta con la vida, con la muerte, y en la que ahora participan estas poblaciones, estos niños afropetorquinos, esta transformación cultural que es irreversible que se está dando en Chile
Bueno, ahí ya empecé a divagar. Pero pareciera que hay una vuelta a África porque, claro, en todas estas Sí, localidades que parecieran que lo tradicional no tiene que ver con África, sino que tiene que ver con este mundo criollo blanco, de repente, sobre todo hacia el sur un poco más indígena, pareciera que hay una vuelta a África o a lo afrodescendiente, a lo afro-latinoamericano, producto de estas nuevas migraciones, de este nuevo mirar hacia África y hacia lo afrodescendiente. Y que, claro, tal vez hemos olvidado un poco ese otro pasado, ¿cierto? O el pasado de estos diferentes lugares, que también había un contacto con África. Y sí, como dices tú, ahí quizás nunca tampoco nunca se dejó esa conexión, pero hay diferentes momentos por diferentes exacto. lógicas históricas Sí. en donde la conexión se reinventa y se activa nuevamente esta memoria o esta sensibilidad, ¿cierto? Y estas conexiones también políticas que hay con estos Mm, espacios que se oponen, ¿cierto? Que están subyugados o están bajo estas fuerzas coloniales aún, ¿no? Que sería, bueno, claro. Latinoamérica, África, en fin, y todos los cuerpos que lo componen. Bueno, quería Mm. ya para ir yéndonos hacia la finalización, al término de esta entrevista, hay una última pregunta, pero antes de eso quisiera mostrar este tríptico. Ahí no sé si lo ves. Bueno, espero que se vea. Lo Ay, tengo sí, guardado. sí, 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 sí. Coloquio Internacional Huellas de África en América, Perspectivas para Chile. Este Sí. coloquio de mayo del 2007 fue organizado por Javiera Carmona, Celia Casen y Carolina González, ¿cierto? Mm, Donde ellas también expusieron, junto a otros, bueno, en total fueron 12 exponentes, entre ellos Carmen Bernán, Herbert Klein, que tú comentaste, ¿cierto? Que son grandes historiadores y exponentes sobre todo Herbert Klein, un especialista en historia de la esclavitud africana en América. Carmen es, bueno, especialista en muchas cosas y tiene un libro también sobre negros y mulatos en las ciudades, ¿cierto? Latinoamericanas. Y a partir de este coloquio, que yo me acuerdo haber ido como estudiante, recién había conocido también a la profesora Celia Casen, estaba en un curso con ella en el año 2007, surge este libro, ¿cierto? Que fue publicado ya en 2014, en donde aparece el artículo que comentábamos, ¿cierto? Sobre el trial, entre otros artículos de algunos de quienes expusieron en este coloquio del 2007, ¿no? Tiempo después aparece este libro y creo que sí es muy importante, bueno, en la presentación acá, Celia Casen indica que habían estado planificando este coloquio, que finalmente fue el 2007, desde el 2002, si no me equivoco. No sé si tú mm, estabas ya incluida en esos inicios de la planificación, pero ya había gente que estaba pensando, me llamó la atención, cuestiones que seguimos pensando hasta hoy en día, ¿no? A pesar de que lo que tú comentabas de esta como ampliación de esta mirada hacia África y hacia lo afro en Chile, aún falta mucho por hacer. Creo que a pesar de todos estos avances de estos últimos 20 años que se han hecho, incluyendo este pionero coloquio que se hizo en la Universidad de Chile en 2007, en donde se convocaron gente muy importante y también a partir de eso se generaron espacios eh, como el seminario permanente que se hizo en la Universidad de Chile, que también duró mm, varios años y que congregó a varias de las personas, de los investigadores que luego han hecho aportes importantes a la investigación en los estudios afro. Aún es un campo que es bastante marginal dentro de la academia, lamentablemente, por lo menos esa es nuestra percepción. No sé si tú tienes otra percepción al respecto, pero no, tengo la misma. respecto a eso, que me gustaría también que comentaras un poco, por una parte, qué tan abierta o qué tan cerrada has observado a la academia en torno a este campo de estudio, cuál ha sido tu experiencia en los diferentes lugares a donde te ha tocado trabajar y insertarte como profesional. Y también, ¿qué interés has observado en los estudiantes? Porque, bueno, revisando todas las tesis que has dirigido, creo que solo una o dos, has dirigido muchas tesis, tanto de pregrado como de posgrado, solo una o dos han sido con temas afro. El grueso no, tienen otras temáticas.
siendo que digo, tú eres un especialista, has estado desde un ámbito ámbitos muy interdisciplinarios trabajando el tema afro, cómo se desaprovecha esta oportunidad de tener una profesora allí en estos ámbitos del conocimiento. Y es como, no sé, me da como pena decir cómo no, nos estaban aprovechando a ti, Javiera, para que puedas guiar más tesis en torno a estas temáticas. Entonces me imagino que por alguna razón hay poco interés en los estudiantes. En fin, me gustaría que comentaras esa percepción sobre los espacios académicos y también los estudiantes al día de hoy o en estos últimos 16 años que han pasado desde este coloquio. Si algo ha cambiado o si más o menos se ven las mismas dificultades que se tenían hace 16 años. Mira, eh, mm, yo coincido contigo en que la temática afro está completamente subrepresentada en los planes de estudio de las ciencias sociales y las humanidades. O sea, todos aquellos que podrían aportar algo, no, no lo consideran de una forma consistente. Pero también hay que pensar en que la estructura universitaria está presionada por una cantidad de variables que dentro de estas lógicas de productivismo académico que impregnan todo el quehacer, hasta la forma en que los estudiantes optan por sus temáticas de tesis, cómo las carreras necesitan acreditarse, renovar planes de estudio orientados a qué, a lo que dicen los empleadores, a lo que dicen de todas estas em, em, modelos que son, que están menos ligados con la construcción de un conocimiento nuevo que con las adecuaciones a las políticas de la Agencia Nacional de Investigación, de la ANID, de la CNA, etcétera. Entonces, el tema afro en general, em, frente a otras temáticas, yo tengo la impresión que no se le reconoce ese rendimiento, ese rendimiento en política universitaria propiamente tal. Y que más bien, que es lo que yo veo en el caso percibo en mi poco tiempo que llevo en la UTA, de que es una temática que tiene menos rendimiento para todos estos propósitos que tiene que cumplir la universidad dentro de este marco que impone esta máquina en la que se ha convertido la educación superior. Tiene menos rendimiento y trae más problemas políticos. Entonces, instalar estos estudios implica también instalarse en un área de controversia, de disputa, de tensión. Yo tengo la impresión que esto podría ser lo que ocurría con los estudios sobre pueblos originarios hace, no sé, 30, 40 años, en la época de los, no sé, de los 90, que eran algunas universidades que tenían incorporada la temática indígena y de una forma bien limitada, porque no se trataba simplemente de un área de conocimiento, un campo de estudio, sino era meterse en un problema del presente y un problema muy
con muchas aristas, y que, bueno, le ponía el dedo sobre la llaga a unos intereses muy grandes. El tema afro es problemático ahora, creo yo, más que antes, porque es una vía lateral para acercarse o enfrentar el tema de la migración, que ese es un problema grande. Aquí en Arica es un tremendo problema, y además hay una gran comunidad afrochilena que entra en tensión con los afrodescendientes que provienen de las migraciones. Entonces yo tengo la impresión que los conflictos del presente, esta conflictividad social en torno a la movilidad humana y a este neorracismo impregna fuertemente la academia, porque es inconcebible, por ejemplo, que en Arica, donde está la fuerza del movimiento afrochileno, donde comenzaron estas reivindicaciones, que logran una cantidad de gestos políticos al punto de ser reconocidos legalmente, el tema afro no está incorporado formalmente en ningún plan de estudio de ninguna carrera de la Universidad de Tarapacá, en ninguna. En antropología hay un titulado de la carrera que hace un curso electivo sobre afrodescendientes y que él participa en una agrupación artística. Pero, pero no, pero es un gesto de él, es la voluntad de él que lo ofrece y que está sometido a las condiciones de los estudiantes por completar sus créditos, no necesariamente el interés en lo que él está ofreciendo, sino que con los electivos necesitan completar cierta compromiso académico. Y eso ocurre así en el corazón del tema afro en Chile. Entonces, em, no sé, es preocupante, em, es real, pero no nos es indiferente. Yo creo que tenemos como, al menos quienes estudiamos estos temas, tenemos, como tú bien dijiste al principio, esta, esta conciencia de que las conquistas en términos académicos, de instalar la temática y ampliar el campo y profundizarlo y proyectarlo hacia el futuro, no pasa por voluntades institucionales, sino por voluntades individuales, como conversar ahora tú y yo aquí en esta entrevista, que, que es así, porque queremos compartir esto. Y bueno, eso también creo yo que es una base que nos permite ser optimistas, de que creemos en que esto se puede hacer, que se debe hacer. Sí, hay como claro, un convencimiento de que no es posible, que sigamos o que se siga pensando en que son temáticas o son abordajes simplemente curiosos o marginales o irrelevantes para nuestra historia y para los diferentes ámbitos de la cultura, tanto pasada como presente. Como bien dices tú, bueno, hay razones de conveniencias económicas, políticas y de otros índoles en el mundo académico para no integrar cursos formales, o son cursos obligatorios, ¿cierto?, dentro de las carreras que tengan el abordaje de las temáticas afro.
Pero también hay una lamentable ignorancia de muchos y de que tiene que ver con que estos acá son simplemente son curiosidades y que no es la Mm, historia chilena, sino que es sí. una curiosidad de la historia. Creo que sí, tu trabajo sin duda ha aportado enormemente a darle una vuelta esas ideas de que estos son simplemente curiosidades. Yo creo que esa es una de las fortalezas de tus publicaciones y de tu reflexión que cruza la historia en términos bien amplios a partir de diferentes disciplinas y de una mirada desde el presente. Y por eso te quiero agradecer muchísimo por haber estado acá en esta entrevista. Creo que para quienes se estén conectando, ¿cierto? Estén visualizando esta entrevista el día de su publicación futura, ¿cierto? O posteriormente, va a ser tremendamente enriquecedor conocer esta visión de tu parte, estas reflexiones, estas experiencias. Así que te agradezco enormemente, Javiera, por este tiempo entregado y esperemos que, bueno, sigamos adelante nomás y esperar que sí, todo este trabajo que se ha hecho y que tú has hecho también arduamente en diferentes espacios logre frutos o siga logrando frutos, siga generando frutos y también en la UTA, ¿cierto? Como tú decías, es la ciudad del pueblo tribal afrodescendiente en donde hay un movimiento político muy potente y sí, se extraña de que no haya esa potencia también, esa visualidad en carreras, en las carreras en la universidad, las diferentes carreras humanistas. Em, Mm. Bueno, así, yo agradecerte la invitación, agradecer también todo lo que hace el proyecto Afrocoquimbo, me parece súper valioso, me parece magnífico que tengan ya esta permanencia en el tiempo, larga, y que se diversifiquen en en sus gestos, en sus desafíos hacia distintos ámbitos que no solamente tienen que ver con la academia, sino con la divulgación de este conocimiento, de estas ideas. Y de esta conversación, bueno, súper agradecida porque en este pimponeo pensamos en conjunto, uno reflexiona, uno no tiene mucha gente con la que hablar de estos temas en la vida cotidiana, así que ha sido también un momento grato que me ha permitido pensar en voz alta de cosas no me planteé hasta conversarlas contigo. Así que muchas gracias, Montserrat, y bueno, y también muchas gracias por todo tu trabajo que también ha sido un gran aporte y una mirada fresca, renovada, interdisciplinaria. Bueno, es el momento de echarnos flores. muchas gracias, Gabriela. Sí, bueno, yo creo que por una parte sí nos mueve la pasión por lo que hacemos, pero también porque creemos que es algo necesario. Así que creo que compartimos esa visión y sí, estas instancias hay que repetirlas y esperemos que se repitan efectivamente aquí online o de manera presencial y podamos seguir aportando al ámbito de los estudios afro. Así que bueno, muchas gracias Javiera, muchas gracias a quienes están visualizando esta entrevista. Nos vemos en una próxima edición de este ciclo, así que simplemente despedirnos ahora y bueno, nos estamos viendo. Chao, muchas gracias.